¿Cómo están, estimados usuarios y estimadas usuarias? Esta es la clase número 66 de Fisiología Social y de El Cuerpo Social. Mi nombre es José Martín Bron, un soldado de la luz. Les está hablando con respecto a los derechos ciudadanos, basado en la Constitución de 1999 y otras constituciones anteriores a ella. También he sacado algunos temas del Código Civil, del Código de Procedimiento Penal, etcétera. Como les estaba explicando la última vez, para poder hacer estas modificaciones de la Constitución, tuve que investigar muchas cuestiones jurídicas, filosóficas, médicas, biológicas, científicas, históricas, hasta de ingeniería, arquitectura y otra cantidad de temas innumerables, ¿verdad? Pero que sin embargo, como les expliqué, he tratado de evitar términos técnicos o palabras extrañas para que usted no se enrede a la hora del entendimiento cada vez que yo le esté diciendo algo. Entonces vamos a continuar con los siguientes artículos. Este del domicilio y los derechos domiciliarios. Antes de continuar en esto, vamos a ver cómo está redactado este derecho en la Constitución anterior. Dice de la siguiente manera: el hogar doméstico y todo recinto privado de personas son inviolables. No podrán ser allanados sino mediante orden judicial para impedir la perpetración de un delito o para cumplir, de acuerdo con la ley, las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano. Más atrás dice también: las visitas sanitarias que se practiquen de conformidad con la ley solo podrán hacerse previo aviso de los funcionarios o funcionarias que las ordenen o hayan de practicarla. Vean ustedes que estos artículos no tienen títulos, y cuando pasan de un tema a otro, la persona que es demasiado acuciosa es que puede entender que pasó de un tema para otro. El siguiente artículo habla del secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas. O sea, este artículo que habla del domicilio solamente tiene entonces dos párrafos. El artículo 47. Entonces, como me pareció demasiado pequeño, igual que el artículo con respecto a la cuestión de la información, etcétera, yo lo redacté de esta manera: las sedes jurídicas principales, el hogar doméstico y todo recinto privado, en cualquiera de sus manifestaciones, de una persona o grupo de personas, son inviolables, mientras cumpla con las disposiciones establecidas, aquí está esto demás, ¿verdad?, en esta Constitución y con la ley. Se considerará que las sedes jurídicas principales, el hogar doméstico y todo recinto privado, en cualquiera de sus manifestaciones, son domicilios y no podrán ser allanados o inspeccionados sino mediante orden judicial
para cumplir de acuerdo con la ley las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre los bienes y la dignidad del ser humano, quedando exceptuados de este caso las visitas sanitarias y de inspección que realicen los órganos gubernamentales competentes, las cuales deberán ser acatadas como de obligatorio cumplimiento, así como sus mandatos y decisiones en todo lo que les concierne. Se entenderá que, para efectos legales, se considerará domicilio a todo lugar o sede jurídica principal que ofrezca el carácter más estable para una persona, que bien puede ser el domicilio, el hogar doméstico, una casa, una residencia, una habitación, un vehículo, un lugar habitual, un tráiler, un cubículo, un carromato u otro sitio de recinto privado o público, aunque dicha persona no se encuentre allí físicamente o efectivamente de manera permanente, pero que en dichas sedes o espacios tengan lugar el asiento principal de sus negocios, actividades, intereses, apegos morales, artículos materiales o afectos personales y o familiares. Ok, porque yo coloqué esto, estimado usuario y estimada usuaria. Porque aquí solamente en la Constitución antigua, vamos a llamarla así, la Constitución antigua solamente habla de el hogar doméstico. O sea, porque tiene una concepción antigua de que el hogar es solamente una casa. Cualquiera sabe ahorita que a una persona se le hace muy difícil tener una casa, ¿verdad? Y su hogar puede ser cualquier cosa, un sitio debajo de un carro, dentro de un carro, debajo de un puente, encima de una mata, en un hueco en el piso con una latecina encima, un pipote, un tubo de eso de cemento abandonado en cualquier parte, un rancho hecho de plástico con bolsas plásticas y pedazos de lata o lo que sea que se consiga, ¿verdad? Entonces no se puede decir que el hogar doméstico sea solamente una vivienda. Por eso que trato de que sea lo más amplio posible el argumento de lo que significa el hogar doméstico. Yo conozco personas que viven en su vehículo y conozco otras personas que viven en su negocio. Así el negocio sea un huequito pequeño de 1 metro por 1 metro. E incluso conozco personas que solamente viven de paso en un sitio. Sus pertenencias son un morral y lo llevan encima para arriba y para abajo. Vamos a continuar entonces. Del derecho a elegir el lugar de residencia. Toda persona, ciudadano o ciudadana mayor de edad, jurídicamente hábil y en plena posesión de sus facultades, tiene derecho a elegir el lugar de residencia que más le plazca o a su propio deseo. Se entenderá que el derecho a elegir el lugar de residencia lleva emparejado y garantizado el derecho de libertad de traslado y de movimiento por el país. Sin embargo, dicho lugar de residencia estará supeditado por las estipulaciones establecidas en esta Constitución, en las leyes y en los planes de desarrollo de la República. Ahora aquí hablo de las famosas visitas sanitarias, ¿verdad? De las cuales se refería esto aquí arriba del hogar doméstico.
que no está desarrollado en la antigua Constitución. Entonces se entenderá que las visitas sanitarias o de inspección que se practiquen por medio de las autoridades competentes en el domicilio de las personas, instituciones o compañías de conformidad con esta Constitución y con la ley podrán hacerse sin aviso previo de los funcionarios que los ordenen o de quienes hayan de practicarlos, y el actor interesado o la actora interesada no podrá de ninguna manera oponerse a las prácticas de saneamiento, inspecciones o sugerencias que las autoridades le realicen y cuyas negativas, desobediencias u omisiones puedan perjudicar tanto a la persona interesada como a terceros, o que su inobservancia esté en contra del bien común o de los intereses superiores de la República. ¿Por qué yo coloqué esto así, estimado usuario y estimada usuaria? Usted me dirá que esto es una cuestión arbitraria, que viene, por ejemplo, un poco de inspectores sanitarios a mi casa y hacen como una especie de allanamiento, ven cómo yo vivo, bien sea, supónganse ustedes que yo soy una de esas personas que le llaman acumuladores compulsivos. Entonces, soy un acumulador compulsivo y tengo un poco de porquerías en mi patio. Los tengo ahí tirados, todo desordenado, ¿verdad? Ok, yo puedo tener lo que me dé la gana en mi casa. El problema no es ese. El problema es que comienzan a acumularse alimañas allí. Ok, tampoco el problema es ese, sino que el problema es que las alimañas se multiplican y comienzan a irse hacia las otras casas. Llámese rata, cucaracha, cualquier animalejo que usted se le imagine. Entonces viene sanidad porque de repente alguien me denunció, mira, hay un señor que es cochino, que acumula porquerías y demás. Así yo no quiera que entren a mi casa, es una cuestión sanitaria y social. Quiero que me comprendan eso. Es una cuestión social, es de interés social. Así sea su casa. Entonces usted tiene que abrir la puerta, y si usted no abre la puerta, ellos tienen que utilizar la fuerza. Es así de fácil. No puede oponerse a las prácticas de saneamiento e inspección. Vamos allá a poner otro ejemplo. Supongan ustedes que yo tengo una panadería, que he visto esos casos. Y en esa panadería yo casi no limpio. Y hay gatos, perros, no sé, cualquier animal doméstico que se pasea por ahí dejando los pelos en todas partes. Se multiplican los gusanos y cualquier cosa así. Eso va en contra del sistema sanitario, de los que consumen ese pan o de cualquier cosa que yo haga allí. Entonces, así yo no quiera, tengo que permitir la inspección sanitaria. Y por eso que digo que debe hacerse sin aviso previo. Porque si se hace con aviso previo, las personas van a esconder o a tapar o a llevarse las cosas que supuestamente no deberían de ver los demás. Y después vuelven a colocarlas. Porque yo sé que ha sucedido también esos casos. ¿Es algo arbitrario entonces? Vamos a continuar. Del secreto y de la vida privada. Se entenderá con respecto del secreto y de la vida privada que el cuerpo social de la República Socialista y Bolivariana de Venezuela, por medio de las autoridades competentes, garantizará el derecho al secreto y a la vida privada y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas, siempre y cuando
no estén involucradas en hechos punibles o delictivos. En consecuencia, se entenderá que, mientras no cometa delito, toda persona tiene derecho al secreto y a la vida privada, por lo que todas las formas de secreto y de comunicaciones de la vida privada de las personas no podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente o cuando se sospeche por parte de las autoridades de la perpetración de un delito inminente, consumado o en desarrollo. Se entenderá que, con el cumplimiento de las disposiciones legales, se preservará el proceso de intervención con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Se entenderá que quien no hable el idioma castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, especialmente en casos de procedimientos legales, tiene derecho a un intérprete. Sin embargo, en todo caso y con respecto al derecho al secreto, a la vida privada y a las comunicaciones privadas, siempre prevalecerá el interés superior de la República. Ahora, del derecho al secreto, a la reserva y a la vida privada. Toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, mientras cumpla con las leyes de la República y con las disposiciones constitucionales, tiene derecho por parte de las autoridades competentes a la protección e inviolabilidad de la vida privada y a la paz. Y también tiene derecho a la protección e inviolabilidad contra las intromisiones e indiscreciones ajenas indebidas sobre la esfera secreta de la intimidad de su propia persona, de su propio cuerpo físico y o de sus pertenencias. Se entenderá que el derecho a esta protección incluye también a el entorno familiar, el secreto de correspondencia, el derecho sobre escritos confidenciales, el derecho sobre la propia palabra hablada, el derecho a la imagen personal, el derecho sobre la personalidad y el derecho sobre el propio cuerpo. Aquí yo lo desarrollo, ¿eh? Vamos a poner esto solamente como un ejemplo. Toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, mientras cumpla con la ley y con los dictámenes constitucionales, tiene derecho al secreto de correspondencia, cualquiera que sea su forma, sea postal, telegráfica, digital, persona a persona o de encomienda, aun cuando la misma no posea importancia o no tenga carácter confidencial. Se entenderá igualmente que este derecho al secreto de correspondencia prevé la obligación por parte del infractor o de la infractora de la inviolabilidad de la correspondencia de indemnizar a la parte afectada, aún en forma de dinero, de manera proporcional al daño causado o que se pretendió causar. Pero en todo caso, la indemnización correspondiente no podrá ser inferior a 1000 unidades tributarias. Se entenderá que dentro del derecho a la inviolabilidad del secreto de correspondencia se asimilan otros tipos de secretos, entre los cuales se tienen el secreto telefónico, el secreto de otros documentos que no constituyan correspondencia, el secreto de papeles privados o personales, el secreto de los libros de comercio, el secreto de manuscritos inéditos, el secreto de diarios personales, el secreto profesional, el secreto de confesión, el secreto doméstico, el secreto procesal, el secreto industrial, el secreto sobre inventos o proyectos personales y otros. Ahora, ¿cuáles son los límites y de la pérdida del derecho al secreto de correspondencia? Porque, estimado usuario y estimada usuaria, todos estos derechos que yo coloqué aquí, ¿verdad?, de la protección a estos derechos familiares, correspondencia, escritos confidenciales, etcétera,
tienen sus límites. O sea, tienen sus formas de ser protegidos, pero también tienen sus límites. Voy a colocar entonces este derecho de correspondencia como ejemplo para que entiendan que todos los demás son parecidos, pues. ¿Cuáles son los límites? Toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, que por sus propios medios, méritos o esfuerzos difunda o haga público cualquier tipo de secreto propio o ajeno, sea por medio de documentos de viva voz o por aparatos electrónicos u otros métodos, pierde automáticamente el derecho al secreto de correspondencia y de otros secretos ya difundidos. Se entenderá que toda persona interesada pierde sus derechos sobre el secreto y la correspondencia, bien sea por imprudencia, por descuido, por robos, por ignorancia, por hurtos, por causas judiciales o legales, por un traspapeleo, por mudanzas o por no dejar a buen resguardo los susodichos secretos, documentos o correspondencia, públicos o privados, propios o ajenos, si estos se hicieran públicos, notorios y comunicacionales. Sin embargo, en ningún caso podrán pedir el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por su publicidad, con las excepciones que estipule la ley. Se entenderá que en todo caso ninguna persona, empresa o institución tiene derecho a publicar o de hacer públicos los secretos, documentos o correspondencia ajenas sin el permiso expreso, comprobable y por escrito del dueño o dueña de los mismos. Bueno, estimado usuario y estimada usuaria, ¿qué sucede? Supóngase que usted tiene un secreto llamado X, y se lo dice a alguien en el oído, que no tenga nada que ver con el secreto. Hay muchas posibilidades de que esa otra persona se lo diga a otra persona. O sea, hay posibilidades que comience a dejar de ser secreto. Igualmente, supongo que usted que esté hablando a un tono moderado, pues, de voz, con una persona interesada en el secreto, pero que usted no quiere que se sepa, pero casualmente las paredes tienen oído. ¿Usted ha escuchado ese dicho, eh? Las paredes tienen oído y se filtra el secreto. Usted no puede entonces reclamar nada, porque fue usted el que reveló el secreto. Y así sucesivamente. Pasa también con las cuestiones de la intimidad del hogar, su propio pasado. Nadie sabe lo que usted hizo en su pasado, a menos que usted lo diga. La libertad de conciencia y así sucesivamente. Todos tienen un proceso de, ¿cómo me puedo decir? De aseguramiento a nivel legal, pero hasta cierto límite. Porque la ley no puede estar detrás de usted o detrás del secreto, o detrás de lo que usted quiera esconder o dejar a buen resguardo y prever todas las circunstancias o vicisitudes que pueda tener eso. Supónganse ustedes que sea un documento y usted va en un vehículo y se le olvidó, pues, se le olvidó ahí en el vehículo y usted se bajó del vehículo. Ese documento en cualquier momento puede hacerse público. La ley no tiene ya jurisdicción sobre ese documento así. Quiero que me comprenda. Todo tiene su límite y la ley no es una cuestión mágica tampoco. No es una varita mágica que va a proteger a todo el mundo. Vamos a continuar. Del derecho a la intimidad y a la libertad de conciencia tiene más o menos lo mismo. La misma característica. Vamos a suponer esto, por ejemplo, toda persona, ciudadano o ciudadana, que invocando su derecho a la libertad de conciencia
o su derecho a la intimidad realice o intente realizar una acción punible, será sancionado o sancionada de manera inmediata y severamente según la legislación que regule la materia, así sea que sus actos hayan sido hechos dentro de la intimidad de su domicilio, por medios electrónicos o por cualquier otro mecanismo, o en lugares ocultos, conocidos o desconocidos, y que de manera simultánea o diferida se conviertan en actos públicos o sociales. Por ejemplo, la objeción de conciencia o la defensa del derecho a la intimidad no pueden invocarse para eludir los deberes ciudadanos o el cumplimiento de la ley, o para impedir o tratar de impedir su cumplimiento o el ejercicio de los derechos y deberes por parte de otras personas. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afecte gravemente a su propia personalidad hasta el punto de volverse un verdadero peligro para sí mismo o para las demás personas, o que su práctica constituya delito. Esto lo estoy leyendo principalmente para las personas que son fanáticas religiosas principalmente, porque hay fanatismo también ideológico, hay fanáticos políticos, incluso hay fanáticos científicos, y ahorita modernamente hay fanáticos de la tecnología. No saben hablar de otra cosa sino de tecnología. Hay otros fanáticos del sexo, hay fanáticos de los juegos. Tú no tienes cómo razonar con ese tipo de personas. No hay cómo tú decirle una idea nueva porque no aceptan absolutamente nada sino su propio tema. El fanatismo, que le digo, estimado usuario y estimada usuaria, es peligroso, ¿yo? Sea del tema que sea. Vamos a continuar con otra cosa. Aquí habla del derecho sobre escritos confidenciales. Es más o menos lo mismo que hablamos hace rato. De los límites y pérdida de los derechos sobre escritos confidenciales. Más o menos lo mismo. Ahora, del derecho a la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión. Esto es un poco más extenso, ¿verdad? Vamos a ver. Toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, tiene derecho a la libertad de pensamiento, opinión y de expresión. Usted me dirá que esto es lo mismo. Pues no es lo mismo. Usted piense y eso se puede mantener dentro de su cabeza. Puede tener una opinión y no necesariamente la expresa en voz alta. Ahora, si la expresa en voz alta, es una expresión, ¿verdad? Que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir pensamientos, opiniones, informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, pero cada quien asumiendo su personalidad y responsabilidad sobre este hecho, ya sea que se realice oralmente, por escrito, en forma impresa, en forma artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Se entenderá que, mientras cumpla con la ley y con la Constitución, toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el hecho de no ser molestado o molestada a causa de sus opiniones o ideas, el derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitaciones de frontera por cualquier medio de expresión. Se entenderá con respecto de los delitos, límites o causas de pérdida de la libertad de opinión y de expresión, que se deberán tomar en cuenta lo estipulado y dictaminado por la presente Constitución.
Ahora aquí habla del derecho y responsabilidad sobre la palabra hablada o escrita. Esto tiene que ver entonces con el derecho de expresión, ¿verdad? Y de opinión. Toda persona, ciudadano o ciudadana, vamos a hablar esto después que vengamos de la pausa musical, para extendernos mucho mejor. Ok, vamos a regresar entonces. Estimado usuario y estimado usuario, ahora vamos a hablar con respecto a la palabra hablada o la palabra escrita, que tiene que ver con el derecho de expresión y de opinión, o con el famoso derecho de comunicacional, ¿verdad? Que muchos piensan que debería ser ilimitado o que no tenga ningún tipo de consecuencias lo que se dice. Según las mismas escrituras de la Biblia, dice que la palabra puede ser como una espada de doble filo. Todo el mundo sabe que por las palabras se puede matar a alguien o incluso darle la vida a alguien. O sea que significa que las palabras son un instrumento poderoso. Vamos entonces a hablar con respecto a eso. Toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, tiene derecho y responsabilidad sobre sus propias palabras habladas o escritas, especialmente en el sentido de que no sean distorsionadas y o descontextualizadas, y de que no se graben, escriban o difundan de manera pública sin su consentimiento, sea o no que sus propias palabras hayan sido dichas o escritas en privado o en un ámbito público, pero íntimo y reservado, y no constituyan delito. Se entenderá que toda persona también tiene derecho a que no se divulgue inconsultamente las grabaciones o escritos que se hicieren de sus propias palabras, entendiéndose que tales divulgaciones pueden caer en los estatutos de actos prohibidos, restringidos, condicionados o limitados, especialmente si dichas palabras están distorsionadas, plagiadas o descontextualizadas, lo cual puede generar la obligatoriedad de resarcimiento e indemnización inmediata, incluso de manera monetaria, hacia la persona agraviada. Se entenderá que en todo caso, la indemnización monetaria no podrá ser inferior a 1.000 unidades tributarias. Ahora, de los límites y de la pérdida del derecho sobre la palabra hablada o escrita. Se entenderá que toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, que por sus propios medios, méritos o esfuerzos difunda o haga público cualquier tipo de palabras propias, sean habladas o escritas, sea por medio de documentos, de viva voz o por aparatos electrónicos u otros métodos,
pierde automáticamente el derecho de la confidencialidad y exclusividad sobre dichas palabras, quedándole solamente el derecho de titularidad y autoría sobre las mismas y el derecho del recurso de pedir el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por su publicidad indebida y no autorizada y o por su distorsión, descontextualización o plagio, o por el contrario, por el endirgamiento de palabras o escritos no emitidos realmente por su persona. Se entenderá que, en todo caso, tanto la palabra hablada como la palabra escrita es un derecho inherente de la persona humana, cuyos límites, pérdidas y restricciones estarán inscritos y circunscritos dentro del mismo derecho de expresión estipulados en esta Constitución y en las leyes de la República. Por ejemplo, estimado usuario y estimada usuaria, esta gracia que yo estoy haciendo aquí de estar grabando estos videos, hablando de un libro de mi autoría, gracias a Papá Dios, que lo estoy enseñando, lo estoy explicando, lo estoy leyendo y después no puedo pretender que no distorsionen lo que yo digo, que no lo difundan, que no entiendan lo que estoy hablando. Cualquier cosa que suceda aquí adelante, que yo publique esto, es culpa mía. No puedo cometer la tontería de que después que yo haya publicado esto me ponga molesto porque le suceda cualquier cosa a estas expresiones, sean escritas, sean habladas, sean grabadas o pasadas de otra manera que yo no he estipulado. Esa es una de las consecuencias de la expresión. Como emitir un globo aerostático. Usted no sabe para dónde va, para dónde se lo va a llevar el viento, qué va a pasar con eso. O sea que cada persona que emita una palabra tiene que saber que ya después de que sale de su boca, ya usted no tiene control sobre ello. Un dicho antiguo decía, somos amos de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Yo porque estoy asumiendo la responsabilidad de todo lo que yo he inventado, de lo que he dicho y todas las tonterías que hablo. Y así sospecho que cualquier persona debería también ser responsable de lo que diga. Vamos a seguir. Entonces hablo de los delitos, límites y causas de la pérdida del derecho a la libertad de expresión. Ustedes saben que esto no existe en la Constitución, ¿verdad? Es una propuesta que yo te coloco aquí. Se entenderá que mientras cumpla con las leyes y con las estipulaciones constitucionales, toda persona, ciudadano o ciudadana, tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio o método de comunicación y de difusión, sin que pueda establecerse censura previa, salvo en los casos, responsabilidades y excepciones establecidos en esta misma Constitución. Se entenderá que quien haga uso del derecho a la libertad de expresión asume y asumirá plenamente la responsabilidad por todo lo expresado, sea de manera tácita, explícita o subliminal, por lo cual no se permitirá ni el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes de discriminación, ni los mensajes subliminales, ni los que promuevan la violencia, ni los mensajes que promuevan la intolerancia religiosa, así sea de manera tácita o subliminal, ni los que promuevan el odio o el delito con fines políticos, ni los que instiguen a la anarquía y o al terrorismo en cualquiera de sus formas. Se entenderá que son punibles
las expresiones visuales, escritas, verbales, gestuales, audiovisuales o gráficas que atenten contra la majestad de las autoridades de la República o de toda persona que esté en eminencia, sean estas del Estado, del poder público o del poder popular, consistan o no tales expresiones en vituperios, ofensas a la moral y a las buenas costumbres, faltas al honor, a la reputación o a la vida privada de estas personas. Estimado usuario y estimada usuaria, quiero que reflexione más o menos, aunque sea un poquito, de lo que acabo de leer. En la Constitución no tiene esto así tan amplio con respecto a lo que no se permite en lo que respecta a la expresión verbal o visual o de la palabra escrita. Incluso gestos o cuestiones audiovisuales. Todo lo que vaya en contra de otras personas debe ser punible. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que hablen mal de él, ¿verdad? A nadie le gusta incluso que se refieran a su persona de forma velada, de manera indigna, vamos a llamarlo así. Y entonces yo coloco esto de la manera más amplia posible, como le expliqué en el otro video, para evitar los huecos jurídicos. No, que yo soy un artista y entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana porque ese es arte. Ajá, pero te estás metiendo con fulanito de tal. Estás poniendo un muñeco que se parece al señor ese y haciendo que él esté hablando no sé qué cosa. O sea, no que te vayas a esconder detrás de que eres artista, detrás de que eres periodista o detrás de que eres un actor o de que eres influencer ahorita, como se llama así a las personas que hablan tonterías por estos medios, o de que eres un pastor de no sé qué iglesia. Entonces estás abusando de tu supuesto poder o de tu estatus. Lo otro que quería decirle es que vean, por ejemplo, lo que dice el primer salmo de la Biblia. Primera vez que yo hablo de estas cuestiones de la Biblia, ¿eh? El primer salmo de la Biblia dice algo así: bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni en silla de burladores, ni escarnecedores se ha sentado. Algo así más o menos dice. O sea que dice que no debes escarnecer a nadie, no debes de burlarte de nadie, por lo menos de manera pública. Vamos a continuar. Son punibles las expresiones visuales, verbales, audiovisuales, escritas, gestuales o gráficas que atenten contra las personas o grupos de personas en sus derechos fundamentales a la paz, a la preservación del honor, la dignidad, la reputación, la moral, las buenas costumbres y la vida privada. Son punibles las expresiones visuales, escritas, verbales, gestuales, gráficas o audiovisuales, e incluso los dibujos y caricaturas que atenten contra la estabilidad y equilibrio del cuerpo social de la República, llamando de manera abierta, tácita, camuflada o subliminal a la rebelión civil injustificada en contra de las autoridades de la República, o que promuevan o llamen a la guerra civil o al delito, o que promuevan o llamen a la desobediencia de las leyes y o de la Constitución,
o a la desobediencia y o desconocimiento de las legítimas autoridades de la República. Son punibles las expresiones visuales, escritas, verbales, gráficas, gestuales o audiovisuales que vayan contra las personas en sus derechos y obligaciones ciudadanas. Son punibles las expresiones visuales, escritas, gráficas, verbales, gestuales o audiovisuales que atenten contra el cuerpo social de la República, llamando de manera abierta, tácita o camuflada a la agresión de una o varias personas, a la guerra o a la rebelión civil injustificada en contra del gobierno de la República. Promuevan la guerra en cualquiera de sus formas, promuevan la intervención extranjera, los mensajes discriminatorios, los mensajes de odio, los mensajes fascistas y la intolerancia, sea religiosa, cultural, política o racial, y o promueva o llame al desconocimiento de las leyes y o de la Constitución. Son punibles las manifestaciones visuales, escritas, gráficas, verbales, gestuales o audiovisuales que expresen mentiras manifiestas o tácitas, la guerra psicológica y la grosera manipulación mediática de la realidad o que vayan en contra de la paz y la tranquilidad ciudadana o en contra de las plantas, animales, ambientes, minas, bienes o cualquier cosa que constituya patrimonio común de la República. Son punibles los mensajes delictivos, aunque la persona que los realice no actúe o se presente de manera directa y personalmente en cualquier acto público, pudiéndose considerársele entonces a dicha persona como un autor intelectual de hechos punibles. Se entenderá también que estas consideraciones abarcan a todos los medios de comunicación digitales y o cibernéticos. Todos los medios de comunicación, sea la prensa, la radio, la televisión, las revistas, los panfletos, las computadoras u otros que permitan o alienten de manera abierta, tácita, camuflada o subliminar las expresiones o manifestaciones punibles, sean en contra de la majestad de las autoridades de la República o en contra de las personas y o grupo de personas o en contra de la estabilidad misma del cuerpo social de la República o en contra del buen equilibrio y desarrollo de las leyes, de los planes nacionales y o del sistema social en su conjunto, son también corresponsables y cómplices de dichos actos punibles por acción y o por omisión y por tanto pueden ser objetos y sujetos de sanciones. Ahora, del derecho a la comunicación, a la información y a la réplica. Se entenderá que la comunicación en cualquiera de sus formas y manifestaciones es un derecho de las personas, ciudadanos y ciudadanas de la República. La misma debe ser libre y plural y comportará los deberes, límites y responsabilidades que indiquen y determine esta Constitución y la ley. Toda persona, ciudadano o ciudadana, tiene derecho a la información oportuna, veraz, imparcial y sin censura, manipulación ni tergiversación de la realidad y sin expresiones punibles, de acuerdo con los principios estipulados en esta Constitución y la ley. Toda persona, ciudadano o ciudadana, tiene derecho al ejercicio de la réplica y al pedido de rectificación inmediata cuando se vea afectada directamente por comunicaciones o informaciones inexactas, injuriosas, agravantes y o punibles. Se entenderá que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una comunicación e información adecuada para su desarrollo integral y que esté de acuerdo
o en consonancia con sus respectivas capacidades físicas y o intelectuales. El ejercicio de las réplicas y rectificaciones deberán hacerse en los mismos medios de comunicación o con los mismos métodos de comunicación de manera inmediata, con el mismo o mayor centimetraje, espacio, lugar y tiempo, método y forma que se utilizó para la información inexacta, injuriosa o agravante, sin menoscabo de las otras sanciones civiles, penales, pecuniarias y administrativas a que hubiere lugar. Se entenderá que toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, tiene derecho de expresar su opinión sobre cualquier materia o tema de su preferencia, incluidos las cuestiones de la vida republicana y social, pero sin caer en expresiones punibles, pudiendo utilizar libremente su derecho a la libertad de palabra, de comunicación, de prensa, de reunión, de mítines, de desfiles y manifestaciones en la vía pública, de acuerdo con lo que determine esta Constitución y la ley. Ok, estimado usuario y estimado usuario, yo sé que este es un tema un poco denso, bastante polémico. Es un tema que incluso los mismos medios de comunicación van a estar en contra de esto, porque expongo que debe haber el derecho a la réplica. Que si alguien habla una tontería sobre otra persona, que no es cierto o que no esté bien fundamentado, esa otra persona tiene derecho a una réplica con el mismo o mayor centimetraje, espacio, lugar, tiempo, método y forma en que se utilizó para la información inexacta, injuriosa o agravante. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, estimado usuario y estimada usuaria, se han acostumbrado, bueno, no los medios de comunicación, muchas personas que utilizan los medios de comunicación, para decirlo más exacto, se han acostumbrado a la difamación, a la injuria sin pruebas. Entonces, vamos a suponer que en un medio de comunicación sale algún gracioso hablando de la persona X. Suponga que sea este gracioso que habla de esta otra persona X. Y habla casi una hora toda la peste que le da la gana de decir. Sin pruebas, sin nada. Ahí lo juzga, lo condena, lo que sea que diga. Y esta persona X no tiene cómo defenderse. Y después que sale la información por ese medio de comunicación, todo lo que se dijo es difícil de recoger otra vez, ¿verdad? Entonces cuando viene la persona X a hacer el famoso control de daño, quizás ya sea muy tarde, muchos habrán creído la información, sea falsa o cierta que diga esta persona, y entonces ya esta persona puede haber perdido reputación, puede haber perdido su paz mental, puede perder incluso su hogar, puede perder incluso su libertad personal. Entonces, ¿quién resarce a esta persona? ¿Cómo se le indemniza el daño? Sea de la reputación, de lo que sea. Bueno, la idea es que esta persona tenga el derecho a la réplica en el mismo medio y por los mismos métodos en que utilizó esta otra persona, con la misma cantidad de tiempo y en el mismo lugar y espacio. No necesariamente en el mismo tiempo, porque sabe que esto lo hizo en un tiempo y esto va a ser en otro tiempo. Pero con el mismo tiempo de utilización que agarró esta. Por ejemplo, si este habló tonterías durante una hora, esta tiene que tener derecho a hablar durante una hora también. No vaya a suceder que
¿Qué pasa en los medios de comunicación? Por ejemplo, que sale una información falsa sobre algo en una página de un diario que es de este tamaño, y entonces dice, bueno, tiene derecho a réplica, entonces te ponen un pedacito así de este tamaño. Y una letra chiquitica como para que nadie la pueda leer. No, tiene que ser el mismo ancho, en la misma tipo de página. Si es página principal, usted tiene derecho a réplica en página principal. Eso es lo que quiero dar a entender aquí. Mucho pedir, puede ser. Nos vemos entonces en la siguiente oportunidad.